Hay momentos en que la vida te arrebata tanto, que incluso respirar parece un lujo. Pero, ¿y si te dijera que eso que hoy duele, podría ser tu mayor bendición mañana? Sonia no lo sabía, tampoco lo imaginaba. Ella solo sentía que todo se había roto. Hace apenas unas semanas tenía un trabajo estable, un pequeño apartamento alquilado, una rutina sencilla pero suya. Hoy, está sentada en una banca de parque, con la maleta que guarda todo lo que le queda. Y ni siquiera tiene un lugar donde pasar la noche. No llora, no porque no quiera, sino porque ya no le quedan lágrimas. Y mientras el mundo sigue girando, ella solo quiere desaparecer. Nadie la ve, nadie pregunta, ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Qué hizo mal? Pero esta historia no comienza ni termina con la pérdida. Lo que Sonia no sabía, es que justo esa noche, alguien se acercaría, y no con dinero, ni con promesas, sino con una bolsa de pan y una frase que le cambiaría el alma. Dios a veces disfraza sus respuestas con ropa vieja y pasos silenciosos. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo va a tocar tu corazón, puede que te haga ver tu propia historia, con otros ojos. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Continuemos. Sonia no siempre vivió en la calle. De hecho, había sido recepcionista en una clínica dental. Nada glamoroso, pero le alcanzaba para vivir, pagar el arriendo y enviar un poco de dinero a su abuela. Era de esas personas que siempre llegaban 10 minutos antes, que sonreían aunque estuviera cansada, que decían, gracias, incluso cuando nadie las trataba bien. Pero la clínica cerró de un día para otro, la dueña se fue del país, sin liquidación, sin advertencia, y con la pandemia, nadie más contrataba sin experiencia avanzada. Trató de vender cosas por internet, cuidó niños por horas, incluso limpió escaleras en edificios, pero el dinero no alcanzaba, y lo peor es que nadie parecía darse cuenta. Una noche, al regresar a su pensión, encontró sus cosas afuera. El casero le dijo que lo sentía, pero necesitaba el cuarto para alguien que podía pagar. No hubo discusión, no hubo compasión. Sonia agarró su maleta, su mochila con ropa y una bolsa con pan duro, se sentó en la plaza, mirando a la gente pasar. Nadie la notaba, nadie sabía que ese cuerpo encogido en la banca tenía nombre, historia, familia, ni siquiera sus amigos del trabajo contestaban los mensajes. Ella, que alguna vez fue la que animaba a otros, ahora era invisible. Dormir era un riesgo, pero el cansancio ganaba, despertaba con la espalda helada y los párpados pesados. Una madrugada, abrió los ojos por un ruido y vio que alguien le había dejado una botella de agua y una servilleta con una frase escrita a mano. No te sueltes, Dios tampoco lo hará. Ella se quedó mirando esas palabras como si fueran fuego, porque en ese momento, no entendía cómo un trozo de papel podía doler tanto, y a la vez, sostenerla. Pasó días buscando trabajo, se duchaba en baños públicos, usaba el mismo abrigo, y caminaba con la frente baja para no recibir miradas que juzgan. Un día, llegó a la iglesia donde su abuela la llevaba cuando era niña. La puerta estaba abierta. Entró, se sentó en el último banco, y no dijo nada, solo miró al techo, con los labios apretados. Murmuró, no vengo a pedir, solo quería saber si aún te acuerdas de mí. No hubo respuesta, solo un silencio inmenso, y el eco de su respiración entrecortada. Pero ahí, en ese vacío, algo se movió. No fue una voz, fue una certeza, alguien la había escuchado, y eso, aunque no solucionaba nada, lo cambiaba todo. Fue al tercer día, sin comer caliente, cuando Sonia se cruzó con él, un hombre mayor, con gorra raída y una cicatriz que le surcaba la mejilla. No dijo mucho, solo se sentó a su lado en la banca y le ofreció una empanada envuelta en servilleta. No está muy fresca, pero llena el estómago, dijo con una sonrisa honesta. Sonia dudó, pero el olor la venció. Gracias, murmuró. El hombre no preguntó nada, no juzgó su ropa sucia ni sus ojeras marcadas, solo compartió el silencio, y eso fue más que suficiente. Al despedirse, él dejó una frase que se le quedó grabada: a veces uno no necesita una salida, solo necesita una pausa. Esa noche, Sonia volvió a la iglesia, no entró, se sentó en las escaleras del atrio con la espalda contra la pared,
mirando las estrellas entre los edificios. Fue entonces cuando vio a una mujer mayor acercarse con paso lento. Llevaba un abrigo beige, un bastón y una bolsa colgando del brazo. La señora la observó por unos segundos. ¿Tienes frío, hija? Un poco, pero ya me acostumbré, respondió Sonia. La señora se quitó la bufanda de lana y se la tendió. No deberías acostumbrarte al frío, ni afuera, ni dentro. Sonia no supo qué decir. La mujer se sentó a su lado. ¿Cómo te llamas? Sonia, yo soy Magdalena. Vengo a orar todos los días. Hoy, sentí que debía venir más tarde, y ahora sé por qué. Sacó de su bolsa un termo pequeño, sirvió té caliente en un vaso de plástico. Toma, no es solo bebida, es recuerdo, porque mientras tomes esto, quiero que recuerdes que todavía hay gente que ve. Sonia sostuvo el vaso con ambas manos. El calor era más que físico, era humano. No hablaban de religión, hablaban de sobrevivir. Magdalena se despidió con una caricia en el brazo y una frase más. Dios no te abandonó, solo está preparando el momento en que vas a entender todo. Esa noche, Sonia durmió detrás de la iglesia, no hubo colchón, ni paredes, pero había algo distinto, una pequeña semilla de esperanza, plantada por manos que no pedían nada a cambio. Al día siguiente, encontró en una papelera un cuaderno usado, con apenas unas páginas en blanco. Lo tomó, en la primera hoja escribió, hoy, alguien me vio, y eso ya es milagro suficiente. Y así comenzó a escribir cada noche. No eran oraciones, ni relatos perfectos, solo pensamientos sueltos, emociones crudas, momentos que no quería olvidar. Un día, al despertar, encontró algo inesperado, una bolsa de pan colgada en el árbol frente a la banca. Un cartel decía, para quien lo necesite, con cariño, C. Sonia miró a su alrededor, no había nadie, pero esa letra la reconocería después, porque esa C no era de casualidad, era de Claudia, una joven que se acercaría días después, y con quien compartiría algo más que alimento. Claudia apareció sin anunciarse, llevaba una bicicleta con una canasta llena de bolsas de papel. Se detuvo frente a Sonia una mañana y preguntó con sencillez. ¿Eres tú la que duerme aquí? A veces sí, respondió Sonia con cautela. Entonces toma, dijo, dejando una bolsa a su lado, hoy es pan con mermelada, mañana puede ser arroz, y se fue, tan rápido como llegó. Sonia abrió la bolsa, había panecillos envueltos con cuidado, una fruta, y una nota, no necesitas saber quién soy, solo necesitas saber que alguien cree en ti. No fue la comida lo que le hizo llorar, fue el detalle. Desde ese día, Claudia pasó a ser parte de su semana. A veces solo dejaba comida, a veces conversaban. Era joven, tal vez de su edad, y tenía esa forma de hablar que no pesaba, que no presionaba. ¿Por qué haces esto? Porque una vez lo hicieron por mí, respondió. ¿Viviste en la calle? Viví en un cuarto lleno de miedo, salí, y alguien me dio té caliente y un cuaderno, lo mismo que tú tienes ahora. Sonia miró su cuaderno, sorprendiéndose. Aquel objeto sin valor se había convertido en su espejo, su desahogo, su oración silenciosa. Empezó a escribir más, sobre la gente que no la veía, sobre los que sí, sobre Magdalena, sobre el hombre de la cicatriz, sobre Claudia, sobre Dios, al que aún no entendía, pero que cada vez se sentía menos lejano. Un día, Claudia le hizo una propuesta. ¿Quieres venir conmigo a un centro comunitario? No es nada formal, solo ayudamos a clasificar ropa usada, puedes pasar el día allí, te dan comida y algo caliente. Sonia dudó, no se sentía lista, pero aceptó. Ese centro no era lujoso, pero tenía algo que ella no veía hacía mucho. Rostros sonrientes sin máscaras, personas con historias duras, pero con las manos ocupadas, voluntarios que abrazaban sin conocer, que reían sin saber el pasado. Allí conoció a Esteban, un joven con síndrome de Down que le enseñó a doblar mantas. Doblala como si fuera para ti, decía con una sonrisa. También conoció a Aurora, una mujer mayor que había sido enfermera y ahora organizaba los almuerzos como si preparara banquetes para reyes. Cuando uno cocina con amor, hasta el arroz sabe a fiesta, le decía. Sonia empezó a quedarse más tiempo, llegaba temprano, se lavaba en los baños, se recogía el cabello, usaba ropa limpia que le prestaban. Comenzó a reír, a veces sin darse cuenta, sentía que la oscuridad interior empezaba a despejarse, no del todo,
pero lo suficiente para ver con más claridad. Y un día, sin que nadie se lo pidiera, Sonia leyó en voz alta un fragmento de su cuaderno. No sabía que una sonrisa pudiera ser pan, que una mirada pudiera ser refugio, que un cuaderno viejo me enseñaría a volver a hablar con Dios, sin palabras complicadas. Los presentes aplaudieron, alguien lloró, y por primera vez, Sonia no se sintió como una carga, se sintió como parte de algo, como una semilla que, contra todo pronóstico, había decidido brotar. Todo parecía estar tomando forma, no era perfecta, pero su vida ya no era un cúmulo de días iguales. Sonia tenía un propósito: ayudar en el centro comunitario, escribir cada noche y compartir lo que recibía, hasta que una tarde, todo se detuvo. Estaba organizando una caja de donaciones cuando escuchó una voz a sus espaldas, una voz que no había escuchado en años, pero que su cuerpo reconoció de inmediato. Sonia, ella giró lentamente, era Marcos, su ex, el mismo que la había dejado cuando perdió el trabajo, el mismo que le dijo, con frialdad, que no podía cargar con una mujer sin rumbo. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, sorprendido al verla con un chaleco de voluntaria. «Lo mismo que tú», respondió Sonia, conteniendo la respiración, ayudando. «¿Tú? ¿Aquí?», rió nervioso. «No lo puedo creer». «Después de todo», Sonia lo interrumpió con calma. «Sí, después de todo, estoy viva, estoy de pie, ¿y tú? ¿Vienes a entregar algo o solo a mirar?». Marcos bajó la mirada. No esperaba esa versión de ella, no la mujer rota que dejó. Esta era distinta, firme, serena, y eso lo descolocó. «Quería, no sé, ver cómo estabas. Alguien me dijo que te habían visto por aquí. ¿Y por qué importa ahora? Porque me equivoqué, porque me fui cuando más me necesitabas, y ahora, no sé, tal vez estoy buscando perdón». Sonia respiró hondo. La vieja Sonia habría llorado, la de hoy. «No, yo también cometí errores, Marcos, confié en quien no debía, me callé cuando debía hablar, pero aprendí algo desde entonces. Que el perdón no siempre es un boleto de regreso, a veces, es solo la forma de no llevar más peso encima». Él la miró, sin saber qué responder. «¿Eso significa que me odias?». «No, significa que ya no te espero, ni con rabia, ni con ilusión, estoy construyendo algo nuevo, y no tiene espacio para el pasado que no quiso quedarse». Se hizo un silencio, y luego, como si Dios sellara ese momento, una niña del centro corrió hacia Sonia con un dibujo en la mano. «Mira, lo hice para ti». Era un dibujo de una flor creciendo entre piedras. Sonia lo recibió con una sonrisa amplia. «Gracias, mi amor, justo lo que necesitaba». Marcos dio un paso atrás. «Me alegra que estés bien, de verdad. Gracias por decirlo, cuídate». Y él se fue, sin drama, sin escenas, solo con el peso de saber que la perdió. Y con la paz de ver que ella ya no se había perdido a sí misma. Días después del encuentro con Marcos, Sonia volvió a escribir en su cuaderno, pero esta vez, no lo hizo desde el dolor, lo hizo desde un lugar más alto, más libre. Perdonar no fue decirle que todo estaba bien, fue decirle a mi alma, ya puedes descansar, y al cerrar el cuaderno, supo que algo había sanado. Esa misma semana, Claudia le pidió ayuda para organizar una actividad especial en el centro, un día de servicio abierto al público, corte de cabello gratuito, donaciones de ropa y comida caliente. Sonia aceptó encantada, pero lo que no esperaba era ver a Magdalena, la mujer de la bufanda, llegar con un andador y una sonrisa luminosa. «Hija, te busqué tantas veces, pero cada vez que venía, ya no estabas, y mira ahora, miras a los demás como te miré a ti». Sonia no pudo evitar abrazarla, y en ese abrazo, algo más se cerró. Durante el evento, una joven tímida se acercó a Sonia. Tenía el mismo brillo apagado que ella recordaba en su propio reflejo. «No sé si tengo fuerzas», le dijo casi en susurro. Sonia le tomó la mano y respondió: «No tienes que tenerlas todas hoy, solo lo suficiente para no soltarte. Lo demás, llega». Y en ese instante, Sonia entendió que había pasado de ser la que recibía a ser la que sostenía. No era predicadora, no era perfecta, solo era alguien que había caído, y no se quedó ahí. Esa noche, frente a la ventana del centro, escribió una sola frase: «Hay bendiciones que llegan sin moño, sin aviso, a veces, vestidas de pérdida, pero cuando se abren, traen luz». Y justo antes de dormir, pensó en Dios, no como alguien lejano,
sino como esa presencia suave que estuvo ahí en cada servilleta, en cada té caliente, en cada mirada que no pedía explicaciones. Pasaron los meses, y aunque Sonia seguía viviendo con sencillez, ya no dormía en plazas, ni comía con miedo, ahora tenía una habitación pequeña en el mismo centro comunitario. Ayudaba a diario, leía en voz alta los textos de su cuaderno, escuchaba historias como si fueran diamantes, y sobre todo, sembraba. Un día, una niña del barrio, curiosa como pocas, le preguntó, ¿tú siempre fuiste feliz? Sonia sonrió, no, pero aprendí que la felicidad no siempre llega, a veces se construye, pedacito a pedacito, incluso con cosas rotas. Y ahí entendió lo que Magdalena, Claudia, Esteban, Aurora y hasta Marcos le habían enseñado, que nadie está tan roto como para no volver a servir, y que cuando dejas de mirar solo lo que perdiste, comienzas a ver lo que puedes dar. Poco a poco, Sonia convirtió su experiencia en un puente, ayudaba a otros a cruzar. Ya no desde él, yo te salvo, sino desde él, yo también estuve ahí. Una tarde, encontró en su banca una joven sentada, cabizbaja, con los ojos vidriosos. Sonia no preguntó nada, solo se sentó a su lado y sacó de su bolso una servilleta. En ella, había una frase escrita con su letra, no te sueltes, Dios tampoco lo hará. La joven la miró confundida, esto es para mí, es para quien lo necesite, respondió Sonia, con una ternura tranquila, y en ese gesto, la historia se cerró, o mejor dicho, comenzó de nuevo, porque eso hacen las bendiciones verdaderas, no se quedan, se multiplican, y a veces, llegan disfrazadas de bancarrota, soledad, silencio, lluvia o abandono. Si aprendes a mirar con los ojos del alma, descubrirás lo mismo que Sonia descubrió, que las pérdidas, en manos de Dios, no son finales, son puertas. Si esta historia te tocó, dale like y comparte con alguien que necesite esperanza. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue tu bendición disfrazada? Suscríbete al canal para más historias como esta. Si quieres seguir descubriendo historias profundas como estas, toca uno de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos allá.